Bien, comenzamos con este ejercicio sobre estadísticos de posición. Bien, medidas de posición. Y el enunciado dice, a partir de la siguiente distribución de frecuencias, bien, aquí vemos que tenemos una distribución de frecuencias por intervalos, bien, y tenemos pues las frecuencias absolutas. Bien, como podemos ver aquí, en estos intervalos, pues los intervalos que tenemos pues no están solapados. Bien, para hacer el cálculo, en este caso de estadístico de posición, como van a ser los cuartiles y los percentiles, pues necesitamos previamente pues obtener lo que son los límites exactos. Bien, para que los intervalos pues estén solapados, ¿no? Bien, pues aquí a continuación vamos a poner otra columna y vamos a representar los límites solapados. Bien, ahí tenemos las columnas. Y bueno, aquí vamos a obtener los límites solapados, como hemos dicho, y en esta otra columna de aquí, pues vamos a obtener las frecuencias absolutas acumuladas, que también son necesarias para resolver pues estas cuestiones que tenemos aquí abajo, ¿no? Bien, bueno, aquí como vemos la distancia que hay, todos los intervalos tienen la misma amplitud, y la distancia que hay entre los intervalos es de una unidad, ¿no? Bien, por tanto, como hay una distancia de una unidad entre todos los intervalos, pues lo que vamos a hacer es restar pues el medio punto, o sea la mitad de esa unidad a los límites inferiores y sumar, en este caso medio punto también, la mitad de la unidad, pues a los límites superiores. Bien, si vamos restando medio punto a los límites inferiores, en el primero tendríamos 4,5, luego tendríamos 7,5, luego 10,5, luego 13,5 y por último 16,5. Bien, y en los límites superiores pues tenemos que sumar medio punto. 7 más medio punto pues sería 7,5, 10,5, 13,5, 16,5 y por último 19,5. Bien, bueno, pues ya tenemos en este caso los límites exactos. A continuación lo que tenemos que hacer es pues obtener las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Aquí tenemos 10 más 14 más 14 serían 24. Tendríamos aquí 24. Más 34 pues serían 58. Más 24 pues serían 82. Y más 18, 100. Bien, bueno, pues ahí tenemos ya las frecuencias absolutas acumuladas y bueno, pues ya podemos pasar a resolver las cuestiones que tenemos aquí. Bien, la primera cuestión lo que nos pide es calcular las puntuaciones que le corresponden a los cuartiles de la siguiente distribución. Bien, como sabemos las distribuciones tienen 3 cuartiles. Bien, entonces pues vamos a comenzar por obtener el primer cuartil. Bien, aquí vamos a poner cuartil 1. Bien, ahí tenemos la ecuación para obtener el primer cuartil. Y bueno, para poder resolver esta ecuación primero tenemos que señalar cuál es el intervalo crítico. Para ello tenemos que hacer esta operación que tenemos aquí en el numerador, es decir, n dividido entre 4. Bien, si hacemos esa operación, n dividido entre 4 para este cuartil, pues tenemos que n es 100, porque es la frecuencia absoluta acumulada más alta, dividido entre 4, lo que nos da el valor de 25. Bien, por tanto, en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, tenemos que buscar el valor de 25, o ver en qué intervalo pues se encontraría. Bien, como podemos ver aquí, en el segundo intervalo hay 24 personas y en el tercero hay 58. Por lo tanto, el sujeto
que ocupa la posición 25 o la puntuación que ocupa la posición 25 se encuentra ya dentro del tercer intervalo. Por tanto, el intervalo crítico sería este de aquí, el intervalo 11-13 o en límites exactos el intervalo 10,5-13,5. Bueno, si vamos sustituyendo aquí en la ecuación, pues tenemos que el límite inferior del intervalo crítico sería 10,5 más un cociente donde en este caso vamos a incluir el valor de 25, de n dividido entre 4 dijimos que era 25, menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Bien, si miramos la tabla, el intervalo anterior al crítico sería este de aquí, el de 7,5, 10,5. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada es de 24. Ponemos aquí 24 dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que hemos dicho que era este de aquí, pues la frecuencia absoluta la tenemos aquí, que es 34, dividido entre 34, multiplicado por la amplitud. Bueno, pues si miramos la amplitud en los intervalos que hemos obtenido con límites exactos, pues vemos que entre 10,5 y 13,5, pues si calculamos la diferencia, el resultado en valor absoluto es de 3. Por tanto, la amplitud en este caso sería de 3. Bien, bueno, pues si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es de 10,59 aproximadamente, ¿no? Bueno, podemos poner 58,8 para utilizar 3 decimales. Bien, esa sería pues la puntuación a la que le corresponde el primer cuartil. Bien, pasamos a calcular el segundo cuartil. Bien, ahí tenemos el segundo cuartil, que como vemos pues se corresponde con la mediana y con el percentil 50. Y bueno, al igual que antes, pues la primera operación que tenemos que hacer es esta que está aquí en el numerador de la fracción. Bien, de esta fracción principal, que sería n dividido entre 2, ¿no? Bien, bueno, pues si hacemos n dividido entre 2, tenemos que esto es 100, pues dividido entre 2 nos da 50, ¿no? Bien, por tanto, ahora en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas tenemos que buscar la posición 50. Bien, entonces en este caso vemos que en el segundo intervalo hay 24 y en el tercero 58. Por tanto, la posición 50 se encontraría dentro del tercer intervalo, el mismo que habíamos seleccionado antes. Bien, por tanto, el límite inferior es de 10,5, al igual que antes, estamos en el mismo intervalo, 10,5 más un cociente donde vamos a situar el valor de n dividido entre 2, que hemos dicho que es de 50, menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, que anteriormente habíamos dicho que era de 24, dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que es de 34, como vimos antes. Y la amplitud, como estamos en el mismo intervalo, pues aquí también es de 3. Bueno, aquí también, como todos los intervalos pues tienen la misma amplitud, pues todos tendrán el valor de 3. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado aproximado es de 12,794. 12,794. Bien, bueno, pues ahí tenemos el valor del segundo cuartil, que es el valor que deja al 50% de la distribución por debajo y por encima de sí, ¿no? Bien, pasamos a obtener el tercer cuartil. Bien, ahí tenemos la ecuación, al igual que antes, tenemos que hacer esta operación primero para poder saber cuál es el intervalo crítico, 3 por n dividido entre 4. 3 por 100 dividido entre 4. Bien, si hacemos esa operación, pues vemos que esto nos da 75. Bien, si vamos sustituyendo, ahora tenemos que buscar el valor de 75, pues en la columna de las frecuencias acumuladas. Bueno, pues si vemos aquí, en el tercer intervalo habían acumulado 58 valores y en el cuarto hay 82, por tanto,
la posición 75 o el valor 75 se encontraría en este cuarto intervalo. Bien, vemos aquí que el límite inferior es de 13,5 en el cuarto intervalo. Bien, pues si sustituimos, tenemos que el límite inferior hemos dicho que es de 13,5 más un cociente donde en el numerador vamos a poner el valor de 75 menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, que hace un momento vimos que era de 58, ¿no? Que es el tercer intervalo. Menos 58 dividido por la frecuencia absoluta. Entonces aquí la frecuencia absoluta del cuarto intervalo vemos que es de 24. La frecuencia absoluta del cuarto intervalo es de 24 multiplicado por la amplitud que habíamos dicho que es de 3. Si hacemos este cálculo, el resultado es de 15,625. Bien, este sería el valor del tercer cuartil. Este valor deja por debajo de sí al 75% aproximadamente de la distribución. Bien, bueno, pues pasamos a resolver la segunda cuestión. La segunda cuestión lo que nos pedía es calcula los percentiles. Ahora aquí nos hace la pregunta inversa. Antes decía calcula la puntuación. Ahora es calcula los percentiles que le corresponden a las puntuaciones 8,5 y 14,4. Bien, pues empezamos con la puntuación de 8,5. Bien, ahí tenemos la ecuación. Y bueno, pues aquí a diferencia de antes, para elegir el intervalo crítico, lo que tenemos que ver es en qué intervalo se encuentra la puntuación de 8,5. Bueno, si subimos arriba a la tabla de frecuencias y buscamos el valor 8,5, pues podemos ver que se encuentra aquí, en el segundo intervalo, ¿no? Bien, este intervalo que es entre 7,5 y 10,5, ¿no? Bien, entonces, ahora aquí abajo, como ya sabemos que el segundo intervalo es el crítico, podemos ir sustituyendo. Entonces, aquí tenemos, abrimos corchete, tenemos un cociente. En el numerador vamos a poner el valor de 8,5 menos el límite inferior del intervalo, que hemos dicho que es el segundo, el límite inferior es de 7,5, menos 7,5 multiplicado por la frecuencia absoluta, que hemos dicho que en el segundo intervalo la frecuencia absoluta es de 14, ¿no? Por 14 dividido por la amplitud que habíamos dicho que es 3 más la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Como el intervalo crítico era el segundo, el anterior es el primero y por tanto la frecuencia acumulada es de 10. Bien, lo vemos aquí que es de 10. La frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior es de 10. Cerramos corchete. Por 100 dividido entre n, que habíamos dicho que también era 100, ¿no? Bien, por tanto, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado es de 14,67. Por tanto, podríamos aproximar al percentil 15. Bien, el percentil 15 sería, en este caso, el percentil que le corresponde a la puntuación 8,5. Bien. Bueno, ahora pasamos a obtener el percentil que le corresponde a la puntuación 14,4. Vamos a situarlo por aquí abajo. Bueno, pues el valor de 14,4 tenemos que buscar el intervalo crítico para esa puntuación. Bien, si miramos aquí arriba la tabla de frecuencia, vemos que el 14,4 pues se encontraría aquí, en este intervalo de aquí, ¿no? En el penúltimo.
Bien, vemos que los límites exactos son de 13,5 y 16,5. Por tanto, vamos a sustituir aquí. Tenemos aquí que esto es igual a un corchete. Bien. Un cociente. El valor x que hemos dicho que es de 14,4. Menos el límite inferior que es de 13,5. Multiplicado por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que hemos dicho que es el penúltimo. Pues bueno, pues la frecuencia absoluta aquí vemos que es de 24. Por 24 dividido entre 3, que es la amplitud, más la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Bien, en el intervalo anterior al crítico, este es el intervalo crítico, el penúltimo, el anterior, la frecuencia absoluta acumulada vemos aquí que es de 58. Bueno, pues aquí en la ecuación ponemos más 58. Bien, si hacemos esta operación, pues tenemos que el resultado, bueno, aquí tenemos que añadir 100 dividido entre 100, que es 1. Bien, y bueno, y ahora ya sí podemos realizar la operación y tenemos que el resultado aproximado es de 65,2. Bien, si aproximamos a la puntuación 14,4, le va a corresponder el percentil 65 aproximadamente. Bien, bueno, pues con esto ya hemos terminado el segundo apartado y por tanto pues damos por concluido este vídeo.